Un segundito y ya. Bueno, buenas noches a todos. Un placer saludarles nuevamente en nuestra conferencia. Esta es la tercera conferencia que tenemos, así que estamos bien animados por poder compartir, de poder compartir con todos ustedes acerca, bueno, de algunas cosas que hemos aprendido con el matrimonio. Entonces, súper importante para nosotros poder hablar con ustedes acerca de las cosas que hemos ido aprendiendo en el tiempo, ¿no? Porque, como todos saben, o la mayoría sabe, el matrimonio para nosotros personalmente es algo maravilloso. Hemos aprendido mucho sobre él, hemos también aprendido a disfrutar de él y queremos compartir con ustedes estas cosas que son esenciales, ¿no? Empezamos ya hace un par de meses hablando acerca de este tema que se titula Lo más importante. Y bien es cierto, porque consideramos que estas cosas que hemos estado hablando estos 2 o 3 meses con son muy importantes. Hablamos acerca del compromiso matrimonial en la primera conferencia, donde hablábamos acerca de la importancia del pacto, el pacto matrimonial. Más que un contrato, hablábamos de que el matrimonio es un pacto que hacemos el uno con el otro, y obviamente como cristianos lo hacemos con Dios primero, ¿no? Entonces, nuestro pacto es muy importante. También la vez pasada estuvimos conversando acerca del modelo matrimonial y enfocamos todo prácticamente nuestro estudio de ese día en Efesios capítulo 5, donde hablaba acerca de Jesús como el esposo, ¿no? El esposo de la novia. Y hablamos acerca de estos principios tan importantes acerca del matrimonio. Hoy queremos hablar de un tercer punto que está encajado también en lo más importante y tiene que ver principalmente con la base del matrimonio. La base del matrimonio. Entonces, ¿no? La base del matrimonio. Como toda construcción, ya que vamos a hablar de un poco de construcción, porque vamos a hablar de edificar, como toda construcción que levantamos, para que esta construcción perdure en el tiempo, requiere de una buena base, especialmente el matrimonio. El matrimonio es una construcción, es una vida que se está construyendo ahora, pero juntos, ¿no? Es una vida que en comunión compartimos cónyuges junto con Dios, o personas que se están preparando también para el matrimonio, empiezan a querer saber de qué se trata esto. Algunos vienen con algunas ideas preconcebidas acerca del matrimonio, incluso pensándolo, hay muchas parejas que de pronto llegan al matrimonio con ideas preconcebidas, es decir, han aprendido de sus padres, de sus amigos, o de personas en la iglesia, o de otras personas, o de películas, incluso de libros, que les han enseñado de cierta manera qué es lo más importante y cuál es la base para un buen matrimonio. Pero hoy queremos hablar de cómo construir un matrimonio que esté bien sostenido en Cristo y que también permita que esa base que tiene, pues nos ayude a nosotros a desarrollar mucho mejor nuestra relación de pareja. Fíjese usted que el matrimonio requiere una buena base, como lo decíamos, para poder construir su relación. ¿Y por qué requiere una buena base? Porque estar enamorados no es suficiente para tener un buen matrimonio. Hay personas que piensan que porque están enamorados o porque tienen emociones, sentimientos o que sienten cosas cuando ven al otro, entonces ya están preparados para el matrimonio y por ende muchos de ellos toman la decisión de casarse aún sin prepararse para el matrimonio. Por ejemplo, recuerdo que cuando mi esposa y yo todavía no éramos casados, no estábamos enamorando, ni siquiera estábamos enamorando, estábamos haciendo amistad. Ella y yo, pues cuando yo la veía, se producían cosas en mi estómago, ¿no? Esas mariposas que seguramente usted también ha sentido, sentirá, pues yo sentía esas mariposas en el estómago cuando la dejaba después de una cita, por ejemplo, sentía la tristeza de separarnos y tenía en mi corazón la ansiedad de poder volver a verla. Entonces, todas estas separaciones provocaban en mí emociones. Cuando la veía tenía emociones, tenía sensaciones, quería estar con ella, quería conversar con ella. No es que ahora no quiera hacerlo, no estoy diciendo eso, sino que cuando estábamos construyendo nuestra amistad, pues había muchas emociones en el aire, ¿no? Usted se recordará cuando estaba construyendo también la relación con su cónyuge, o si ahora mismo está construyendo, por ejemplo, una relación con alguien y está proyectándose para casarse con esa persona, pues sentirá también estas emociones. Pero fíjese usted que estas emociones y estas sensaciones que nosotros sentimos no duran toda la vida.
Hay un estudioso del matrimonio que se llama Gary Chapman, y él escribió un libro que se titula Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme. Es un buen libro, así que si puede comprarlo, cómprelo, no es muy grande, es fácil de leer. Pero él menciona en este libro que estar enamorado es una experiencia emocional obsesiva. Emocional obsesiva, o sea, uno anda todo el tiempo pensando en el otro. Es muy fuerte la experiencia. Sin embargo, dice Chapman, las emociones cambian y las obsesiones se desvanecen. Los estudios indican que la vida promedio de estar enamorado es de 2 años. Eso es lo que él dice. Él dice que por lo menos 2 años estamos con estas sensaciones, estas emociones. Pero después de los 2 años, para algunos puede durar más, ¿no? Algunos tienen más de 2 años, 3 años, 5 años. Pero el común denominador que los estudiosos indican, es que después de 2 años ya estas emociones empiezan a bajar. No es que se terminan. Por ejemplo, yo todavía cuando miro a mi esposa a los ojos, siento todavía la electricidad, esa electricidad de la canción, ¿no? Yo siento eso. Y cuando nos miramos fijamente sentimos emociones, porque estamos enamorados, todavía estamos enamorados, todavía disfrutamos esa relación que es tan especial para nosotros. Pero fíjese usted que para la mayoría de las personas, después de 2 años, como dice Chapman, estas emociones tienden a disminuir. Entonces, bien importante para nosotros al momento de construir una relación tan importante como el matrimonio, que es una relación que dura toda la vida. No es una relación de paso, ¿no? Es una relación que dura toda la vida. No es que hoy día vamos a ver a nuestra esposa y mañana no. No, toda la vida vamos a estar juntos cuando nos casamos. Es por eso que es tan importante construir nuestra relación matrimonial sobre una buena base, sobre una buena base. Así que eso es súper importante para todos nosotros. Ahora, hay una escritura que quiero compartir con ustedes, que queremos compartir con ustedes, que está en Mateo capítulo 7, y aquí en la pantalla voy a mostrar. En Mateo 7, por favor, si alguien tiene el micrófono abierto, por favor. En Mateo 7, versículo 24 al 27, nos dice lo siguiente, y está puesto aquí en la pantalla también para que lo pueda leer. Por tanto, dice la Escritura, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, parece que tenemos... Dice así la Escritura entonces. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Este pasaje que comparte Jesús aquí es tan importante porque habla acerca de dónde construimos. En el contexto en que se desarrolla la escritura, obviamente está enfocada en un lugar completamente diferente al que estamos nosotros, en un lugar del desierto, básicamente, donde había una montaña rocosa, un guadio por donde pasaba el agua, básicamente cuando se deshelaban algunas cosas, venían las tormentas, se llenaban de agua estos guadios o estos lugares por donde pasa el agua, que eran como desagües naturales. El agua venía y arrastraba a medida que pasaba árboles, troncos, basura. Entonces, en tiempos que no hay lluvia, no había ningún problema porque el lugar se veía bonito para construir. Entonces ocurrió que al parecer estos dos hombres miraron los lugares y eligieron cada uno un lugar que les pareció mejor para construir sus casas. Uno construyó sobre la roca y el otro construyó sobre el río que estaba seco. No pensó ese hombre en la cosa, en lo que podía pasar. Y muchos de nosotros no tomamos en cuenta lo que dice esta escritura. La buena base sobre la que necesitamos construir nuestras relaciones matrimoniales
debe ser firme y estable porque vamos a construir una relación para siempre. Y esa base debe ser tan firme y tan estable como la roca. Es la base que más nos sirve, construir sobre la roca. Cuando buscamos, por ejemplo, nosotros construir algo que dure para siempre, no lo hacemos a la ligera, pues no. No vamos a empezar a construir algo importante sobre cualquier terreno o con cualquier material, porque si lo hacemos así, sabemos que en algún momento las cosas van a ir mal, se van a derrumbar. Así que, como no lo hacemos a la ligera, sino que ponemos atención a los detalles necesarios que nos van a garantizar que nuestra construcción esté bien, que no se va a caer cuando enfrentemos las tormentas. Porque fíjese usted que en el matrimonio vamos a tener tormentas. Pensar que no vamos a tener problemas, que no van a haber conflictos, que no van a haber problemas de comunicación, es iluso porque siempre hay. Los conflictos siempre están en las relaciones. ¿Por qué? Porque un pecador se junta a otro pecador y obviamente van a pecar el uno contra el otro, van a haber conflictos, van a haber desacuerdos, entonces muchos de ellos se van a transformar de pronto en tormentas relacionales. De pronto van a venir enfermedades que pueden ser tormentas también para la familia, o situaciones financieras que pueden parecer tormentas para la familia y algunas más fuertes que otras. Y hace tiempo hablábamos acerca de esto, porque fíjese usted que las tormentas no piden permiso para llegar, no le golpean la puerta o le mandan una carta para decirle que van a llegar en alguna fecha, ¿no? Para que usted lo agende y se prepare, no. Las tormentas llegan nada más. Entonces es súper importante que nuestra relación matrimonial esté construida sobre una buena base, que sea firme y estable como la roca. Obviamente hacerlo, construir sobre la roca, demanda cierto sacrificio y esfuerzo de por medio, porque la persona que construyó sobre la roca seguramente tuvo que ir, mirar lo que estaba pasando, mirar el terreno, ver qué materiales necesitaba. Entonces, es muy importante considerar lo que Jesús dice acá. Pero fíjese que Jesucristo en esta escritura dice que el hombre que construyó sobre la roca era un hombre prudente, un hombre prudente, una persona prudente. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa la prudencia? La prudencia hace una gran diferencia en nuestra relación matrimonial, en nuestra construcción de la relación. ¿Qué es la prudencia? Veamos cómo se define la prudencia. La prudencia se define como la capacidad de ser sabio o juicioso al momento de tomar decisiones en diferentes situaciones. Una persona que es prudente, a diferente del que no lo es, una persona que es prudente se va a poner en las situaciones que van a poder venir. Por ejemplo, alguien que es prudente empieza a evaluar lo que puede pasar en el futuro. Entonces el hombre que construyó sobre la roca probablemente se plantó a mirar dónde iba a construir y miró también el terreno donde el otro hombre construyó su casa, pero debe haber pensado, bueno, si yo construyo aquí, cuando llegue el invierno, este lugar se va a llenar de agua y probablemente va a llevarse mi casa. Pero si construyo allá donde está la roca, entonces no voy a enfrentar estas situaciones. Quizás enfrente otras, quizás haya más viento. Entonces voy a tener que fortificar mi casa para que pueda sostenerse cuando vengan esos vientos fuertes. Y seguramente pensó en cuánto material requería, seguramente pensó en lo mucho que iba a tener que subir para poder llegar a la cumbre donde estaba la planicie y poder plantar su casa ahí. Seguramente pensó en personas que le iban a ayudar, quizás pensó en que necesitaría consejo también de otras personas más expertas que él para construir bien sobre la roca y cuánto dinero necesitaba. Y el hombre seguramente pensó en todas las cosas que requería antes de ponerse a construir. Y fíjese que eso hace una gran diferencia en un matrimonio. Hay una gran diferencia entre un matrimonio que se construye en base a la prudencia, porque las personas que están construyendo una relación no se dejan llevar por las emociones, sino que empiezan a buscar el consejo sabio de otras personas que ya tienen la experiencia, empiezan a buscar asesoría para saber cómo pueden construir bien una relación matrimonial, empiezan a buscar consejo también para poder derribar las cosas que no están bien en sus caracteres, para poder llegar mejor al matrimonio con una relación más estable en la comunicación. Y por ende, todo ese sacrificio en tiempo, en dinero probablemente, en otras cosas también, pues terminan con una construcción firme y bien establecida que está sobre la roca.
Entonces, es muy importante para nosotros considerar que al momento de construir una relación matrimonial debemos poner atención en la base sobre la cual estamos construyendo ese matrimonio. En Proverbios 22:3, en la parte A de este proverbio, nos dice que el prudente ve el peligro y lo evita. Según el diccionario teológico de Bacon, define la prudencia como ser cauteloso, ser cuidadoso y ser previsor. Básicamente esta es la definición. Entonces, sin lugar a duda, la prudencia, como decía mi esposo, hace una gran diferencia en cómo construimos nuestras relaciones, ¿no? Cuando un hombre es prudente, cuando una mujer es prudente, piensa antes de tomar decisiones, evalúa antes de tomar decisiones, siempre está atento a las posibles tormentas, siempre está atento a las cosas que pueden causar problemas en el matrimonio, entonces siempre está pendiente y atento, ¿no? Este hombre, como decía mi esposo, debió considerar muchas cosas, debe considerar materiales, costos, el lugar, muchas cosas. Y quien quiere construir una relación sólida tiene que estar atento a muchas cosas, ¿no? Tiene que estar atento a todas las situaciones, tiene que estar pendiente. No significa que dejamos de disfrutar, ¿no? No, en absoluto significa eso. Pero sí tenemos que estar atentos a lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Estas son las mismas cosas, las que usó este hombre para construir su casa, a las que debemos nosotros estar atentos, las cosas que deben ocupar nuestra mente y la mente de esposo y esposa al momento de estar construyendo nuestra relación. Necesitamos prudencia para construir matrimonio. Necesitamos prudencia para saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. Necesitamos prudencia para lo que hacemos, cómo lo hacemos, si lo hacemos o no, si debemos intervenir o no. Necesitamos prudencia para manejar también nuestra actitud, para mantener también en control nuestras emociones, no dejar de expresarlas, obviamente, pero mantenerlas en control. Necesitamos prudencia en todas estas cosas. Todas estas cosas que menciono, lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos dirigimos al otro, cómo nos relacionamos, son cosas que pueden construir y todos sabemos que también pueden destruir el matrimonio, ¿no? O crear muchas fisuras en el matrimonio, muchas heridas. Entonces, a veces como parejas conocemos los peligros, ¿no? Ya con el tiempo nos vamos conociendo y sabemos lo que provoca el corazón del otro, sabemos lo que puede eventualmente causar un conflicto. A veces vemos el peligro, vemos la situación difícil, pero no lo evitamos. A veces nos lanzamos con todas las emociones a hacer cosas que realmente van a dañar. Y habla eso de mucha imprudencia. Entonces, para construir un buen matrimonio, siempre tenemos que estar atentos. Si vemos peligro, evitarlo. Es algo que tenemos que hacer a diario, ¿no? No es solamente de un tiempo, es algo a lo que constantemente debemos estar dedicados, ¿no? Porque es la forma que cuando vengan las tormentas, cuando vengan las situaciones difíciles o cuando vengan los conflictos, podamos resolverlos de una manera mucho más sana. Claro, y esta escritura es muy importante porque dice que el prudente ve el peligro. Este hombre vio el futuro, básicamente, ¿no? Se puso a pensar en el futuro. Hoy en día muchas parejas no piensan en el futuro, simplemente se dejan llevar por las emociones. Y eso es lo que trae problemas muchas veces en el matrimonio también. Por otro lado, la segunda parte del proverbio dice, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y es precisamente lo que pasó con el segundo caso que Jesús menciona ahí en Mateo 7, porque la verdad es que el inexperto siguió construyendo en el lugar donde probablemente le dijeron, ¿no? Tal vez le dijeron, le advirtieron que no lo hiciera, o miró al otro que estaba construyendo la casa sobre la roca y habrá pensado, mira todo el sacrificio que está haciendo, yo ya tengo mi casa construida. Hasta a lo mejor se demoró menos en construir su casa ahí abajo, porque no tenía que subir los materiales a la montaña. Pero aún así,
dice la Escritura que el que es inexperto, el que no es sabio, el que no es juicioso, el que no es prudente, sigue adelante. O sea, todas las personas le dicen que no debe hacerlo. Nosotros hemos aconsejado muchas parejas, y me imagino que algunos de ustedes también hemos aconsejado muchas parejas, en que vemos que están tomando malas decisiones, que están empezando a caminar por una ruta que los va a llevar a equivocarse, pero terminan haciendo las cosas como ellos quieren, y por ende, muchos de ellos, no todos, porque algunos realmente aprenden el camino, pero muchos de los que no escuchan, de los que no atienden a lo que dice la Escritura, principalmente, siguen adelante y sufren las consecuencias. Y es por eso que vemos tanto matrimonio que se divorcia rápidamente, personas que empiezan a estar, que se casan, pero con el tiempo pasa un mes y ya están teniendo dificultades. Entonces, muy así todo lo que enseña este pasaje acerca de lo que es no construir bien. Así que es bien importante considerar que si no tomamos consideración y somos prudentes, entonces vamos a caer en sufrir consecuencias negativas. ¿Quién es el inexperto? Pues el inexperto es una persona insensata. El insensato es el poco sabio, es el que piensa de una manera muy simple, o sea, es muy rápido para pensar. Todo básicamente en él es emocional. Cree que solo con el amor le basta para poder construir una buena relación matrimonial. Piensa que como nos amamos, entonces no hay problema, nada más. Solo necesitamos amor, como esa canción de los Beatles, ¿no? Todo lo que necesitas es amor. Pues no, en el matrimonio necesitamos mucho más que el amor, obviamente, que conocemos los seres humanos. Sí necesitamos el amor de Dios, y vamos a hablar un poco acerca de eso, pero no solo necesitamos el amor, las emociones. Es que me siento tan bien con ella, me siento tan bien con él, me escucha, yo lo escucho, no, nos amamos tanto. Claro, pero cuando vienen las tormentas, las cosas que ocurren por no tener una buena base implican que la construcción se derrumba. Y ahí es donde tenemos que poner mucha atención. La verdad es que tanto Dios como la experiencia nos dicen que el amor no es suficiente para construir una buena relación matrimonial. Construir sobre una base inestable es tremendamente perjudicial para la relación. Fíjese usted que el imprudente no toma el cuadro completo, no se pone a mirar todo. Ve una parte nomás, se cierra, ¿no? Se cierra, se ciega y empieza a mirar solo lo que ve aquí adelante, en esta parte, pero no ve el cuadro completo. No ve lo que va a venir más adelante si es que no cambia algo en su carácter o si no toma las cosas con sabiduría, con más precaución. Entonces, bien importante considerar la base sobre la cual hemos construido nuestro matrimonio o sobre la que estamos construyendo nuestra relación. Ahora es bien importante considerar esto. Para construir una buena base, porque estamos hablando de la base, ¿no? Ya vimos la escritura de Mateo 7, la escritura en el Proverbio que nos dice que necesitamos ser prudentes para construir bien, porque si no lo somos vamos a tener problemas. Y hay tres cosas que queremos compartir con ustedes hoy día y que tienen que ver con cómo construir una buena base en nuestra relación matrimonial. Y estas tres cosas son las siguientes. Primero, necesitamos a Dios. Mi esposa va a desarrollar mucho más este tema, pero necesitamos a Dios. Eso es lo importante, lo primero. Si Dios no está en la relación, vamos a tener problemas. En segundo lugar, necesitamos amar, pero amar sacrificialmente. Es diferente al amor de las emociones. Amar sacrificialmente, lo vamos a ver también un poco más adelante. Y por último, necesitamos dejar de pensar egoístamente, es decir, matar nuestro yo. Es algo que necesitamos hacer. Entonces, para construir una buena base, necesitamos a Dios, necesitamos amor sacrificial y dejar de pensar egoístamente. Ok, hablamos entonces de este primer punto de necesitamos a Dios. Y la base de toda relación matrimonial siempre, siempre, siempre es Dios. No hay otro. Esa es la base primordial en toda relación. Siempre es Dios. El matrimonio cristiano tiene sus bases entonces en el pensamiento de Dios. Los hombres, el hombre y la mujer de casi cada generación que ha existido, le ha costado mucho tener una perspectiva elevada del matrimonio, ¿no?
Y eso se ha ido acentuando con el paso de las generaciones, ¿no? Si bien fue difícil en el comienzo, incluso en los tiempos de Jesús, cada vez se ha hecho más difícil que las personas tengamos esta perspectiva alta y elevada que Dios tiene del matrimonio. Existe una enorme distancia entre lo que es la visión bíblica del matrimonio y lo que es la visión de los seres humanos. Desgraciadamente, esa brecha se ha hecho cada vez más grande conforme van pasando los tiempos, ¿no? Entonces, en nuestra cultura actual, la actitud que las personas tienen hacia el matrimonio es bien baja, es bien egoísta. O sea, las personas entran en el matrimonio para satisfacer sus necesidades y están bien en el matrimonio hasta que esas necesidades son satisfechas. Pero cuando ya esas expectativas que tienen no se cumplen, las personas toman la puerta de salida, ¿no? Y salen de la relación. Es así como nuestra cultura actual ve el matrimonio, con una perspectiva bien baja y muy egoísta, para ser honesto. O sea, en el fondo todos están entrando y saliendo del matrimonio y sin verlo, con la visual que Dios lo ve y que Dios lo creó. En una sociedad como la nuestra, el compromiso del matrimonio es bastante relativo y que depende mucho de lo que estamos recibiendo en el matrimonio. Es un compromiso muy relativo. El matrimonio es tomado de una forma muy informal y por eso muchos tienen la visión y cuando escuchan de la visión de Dios, incluso la sienten como ridícula, ¿no? Como pasada de moda, como que esto es irreal, es utópico, no es posible vivir así. Yo no sé si tú lo has escuchado, pero yo sí lo he escuchado, ¿no? Entonces la gente no tiene una visual elevada y a veces como cristianos tampoco nosotros tenemos una visión elevada. Algo me parece muy interesante, ¿no? Porque aún en los tiempos de Jesús, para los discípulos, era difícil ver la visual que Dios tenía del matrimonio. En Mateo 19, que tenemos aquí en pantalla, 19 versículos 9 al 10, Jesús estaba hablando del matrimonio, ¿no? Dice, les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. O sea, imagina, Jesús estaba hablando del pacto matrimonial y estaba hablando básicamente en contra del divorcio, ¿no? Él estaba diciendo, el divorcio no era parte del plan de Dios. Obviamente había así una sola razón para divorciarse que tenía que ver con la inmoralidad sexual. Pero Dios estaba hablando del pacto matrimonial y los discípulos vieron esto y pensaron, wow, esto es muy difícil, es muy difícil, entonces es mejor ni siquiera casarse, ¿no? Entonces, aún en los tiempos de Jesús, la visual del matrimonio era algo como para ellos difícil, pero no tenían esta visión alta y elevada que Dios tiene del matrimonio. Entonces, eso es lo que estaba pasando en esos tiempos. Ahora, cada uno de nosotros, aún como cristianos, tenemos que revisar nuestro entendimiento de la visión que Dios tiene del matrimonio. En las conferencias anteriores, en las clases anteriores que hemos tenido, hemos expresado esto. O sea, quisiéramos mucho poder transmitir a todos ustedes y aún para nosotros mismos esta visual tan elevada que Dios tiene del matrimonio y que también es la que nosotros necesitamos tener. Necesitamos considerar el matrimonio como algo sagrado, como algo tan importante. Entonces, el desafío para nosotros ahora es acercar cada vez más nuestra visión del matrimonio a la de Dios. Ese es nuestro desafío, por eso necesitamos tanto de Dios. ¿Sabes? Una cosa que nosotros necesitamos mucho trabajar es sobre esta visión, ¿no? Porque nuestras visiones del matrimonio pueden estar contaminadas y a veces pueden ser muy, muy pequeñas. Por ejemplo, los problemas que enfrentamos como matrimonio, las heridas, las expectativas no cumplidas, el orgullo a veces entre nosotros,
la falta de perdón entre nosotros, nuestro propio egocentrismo, son todas cosas que contaminan nuestra visual. Y bueno, las heridas, los problemas son reales, no es que son fáciles muchas veces de pasarlos, ¿no? O de llevarlos, pero todas esas cosas son cosas que contaminan la visión que Dios quiere que nosotros tengamos del matrimonio. Entonces es muy, muy importante que si hay alguna de estas cosas en nuestros corazones, no pensemos que el tiempo las va a borrar, son cosas que tenemos que trabajar, porque todos debemos tener en alta estima el matrimonio y debemos ver las cosas, ver el matrimonio como Dios lo ve. Tenemos que elevar nuestra visual y tenemos que modelar eso para el resto de las personas, porque también tenemos que entender que el matrimonio refleja también la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, es muy importante para nosotros modelar esto y para eso tenemos que creerlo, para eso tenemos que entenderlo. Entonces, si hay cosas que están contaminando esa visual, estás pensando, bueno, el matrimonio no es como yo lo esperaba, o el matrimonio en sí me ha decepcionado, o tengo tantas heridas, pues es el tiempo también de trabajar en todo eso, ¿no? Yo quiero hacer mucho énfasis en esto, tenemos que resolver las cosas que están impidiendo, que están poniendo un velo en nuestros ojos, ¿no? Eso es algo que Dios quiere que nosotros trabajemos. Aún como cristianos, decía, nosotros podemos dejar de ver el matrimonio como Dios lo ve. Incluso pensar en desistir. Creo que eso es algo que se da incluso entre los cristianos y es algo que tenemos que evaluar, ¿no? A veces tenemos ideales románticos de lo que debe ser el matrimonio y que también contaminan nuestra visual. A veces nosotros nos concentramos tanto en cómo quisiéramos que fuera nuestro cónyuge o cómo quisiéramos que fuera nuestro matrimonio, en ese ideal que hemos tenido, estamos tan concentrados en eso que eso finalmente es lo que causa herida en nuestro matrimonio, ¿no? O sea, estamos tan concentrados en el lado equivocado, ¿no? Algo que nosotros tenemos que hacer es dejar de ver o dejar de tratar de ver lo que quisiéramos en nuestro esposo o nuestra esposa, como le decía, porque eso va a herir, y abandonar eso y al final pensar y tratar de conocer, tratar de comprender al compañero que hoy tienes, no al que tú esperarías que fuera, sino al compañero que hoy tienes. Entenderlo, amarlo por quien es. En Primera de Pedro, que no la tenemos aquí en la pantalla, Pedro está diciendo que debemos vivir la vida conyugal de manera comprensiva. Lo estaba diciendo para los esposos, pero también es algo para nosotras. Tenemos que vivir la vida conyugal de manera comprensiva. Entonces, si nosotros estamos siempre esperanzados en el ideal de matrimonio o en el ideal de compañero como yo quisiera que fuera, pues vamos a causar heridas a nosotros mismos, al matrimonio y también a Dios. Y de nuevo, es algo que contamina nuestra visual y nos impide ver el matrimonio como Dios lo ve. Entonces, más bien, concentrémonos en el compañero que tenemos hoy, como él es, con sus altos, con sus bajos, pero apreciemos, valoremos al compañero que tenemos al lado y salgamos de esta idea romántica de lo que es el matrimonio, ¿no? Entonces, recuerda que el matrimonio es obra de Dios, es obra de Dios, es su pensamiento, y como dice Isaías 55, su pensamiento está por sobre el nuestro, ¿no? Entonces nosotros debemos alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Dios, no al revés. Por otra parte, el matrimonio también fue diseñado para la gloria de Dios. Dios es quien hizo a la esposa para el esposo, para que él no estuviera solo. De nuevo, fue su idea. Dios entregó, como comentábamos en otra de las clases, fue el que entregó a la primera novia, ¿no? Fue el papá entregando a la primera novia. Él entregó a Eva, ¿no? Entonces, y también Dios creó y llevó a cabo la unión de un solo cuerpo. Esa fue su idea también, unir a dos, esposo y esposa, en un solo cuerpo. Y estas palabras apuntan a un matrimonio como un pacto sagrado, que es lo que hablábamos también la vez anterior, ¿no? Que soporta todas las tormentas y que está
hasta la muerte, hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces, recuerda de nuevo que Efesios 5 nos está hablando de que este es el modelo de Jesús y la iglesia. Entonces, de nuevo, nosotros necesitamos subir nuestra expectativa, subir nuestra visual, mirar la forma tan elevada. Matrimonio es creación de Dios, sigue siendo sagrado, entonces tenemos que modelar eso. Y también Dios está diciendo muy claramente que esto que Él ha unido en un solo cuerpo, nadie puede destruir. Y de nuevo, tenemos la responsabilidad, los que somos cristianos tenemos la responsabilidad de transmitir eso a otras personas. Algunos cristianos viven sus matrimonios como si desconocieran esta verdad. Eso es bien triste. Viven como si no supieran esto, de lo sagrado que es el vínculo matrimonial. Y algunos de nuestros hijos, van a terminar no viendo el matrimonio con esa visual por causa de cómo nosotros vivimos el matrimonio. Entonces, por eso hablaba de que es una responsabilidad muy grande. Permanecer casados, entonces no se trata principalmente de permanecer enamorados, sino de guardar el pacto que hasta que la muerte nos separe. Sí, mi esposa tiene toda la razón en todo lo que dice, porque es muy importante considerar esto. Necesitamos a Dios en primer lugar en nuestras relaciones para construir una buena base. En Salmo 127, la mayoría de ustedes probablemente lo ha leído alguna vez, dice esto, ¿no? Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Acuérdense que estamos hablando de construcción, de construir, así que estamos utilizando varios términos que hablan de la construcción. Y si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Fíjese que es tan importante comprender y establecer en nuestras mentes que Dios es el que tiene que estar involucrado en nuestra construcción. Si Él no está, entonces trabajamos en vano. Una convicción que mi esposo y yo tenemos acerca de que Dios debe estar en nuestra relación es que si no lo dejamos trabajar en nuestra relación, entonces no podremos experimentar un matrimonio exitoso, duradero y conectado. Eso es tan importante para nosotros que somos cristianos y para quienes no son cristianos, porque muchas veces las parejas empiezan a construir una relación matrimonial, pero no tienen idea de lo que significa el matrimonio. Y es porque no están conectados con Dios. Una relación que no tiene a Dios de por medio, que no tiene a Dios trabajando en ella, no va a poder hacer un buen trabajo, porque dice la Escritura que si Dios no edifica la casa, perdemos el tiempo. Estos albañiles perdían el tiempo construyendo, porque Dios tiene que estar ahí. Si no dejamos que Dios esté ahí, si impedimos que Dios tenga esa posibilidad de trabajar en nuestra relación, si nosotros no tenemos una relación con Él, entonces definitivamente nuestros matrimonios puede que anden bien, pero no van a andar excelente, porque realmente Dios es el único que puede trabajar en nuestras relaciones matrimoniales. Entonces necesitamos que Dios esté ahí, que Él esté trabajando. Para construir una relación, nuestra relación sobre una buena base, entonces necesitamos a Dios en primer lugar. En segundo lugar, que es lo que mencionábamos anteriormente, necesitamos amar, pero amar sacrificialmente. Sacrificialmente. El amor debe ser un sacrificio que agrada a Dios y que agrada a nuestro cónyuge, que sirve a nuestro cónyuge. Si usted se fija, hay una escritura en Juan, capítulo 3, verso 16, que vamos a leer en un minuto, y que refleja básicamente que Dios es un Dios de amor. Y como Dios es un Dios de amor, su amor se ha mostrado en el sacrificio que Él hizo, entregando a su Hijo para que todos nosotros pudiéramos tener la oportunidad de estar bien delante suyo. Esta escritura dice lo siguiente, Juan 3:16, porque tanto, y fíjese en la palabra tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjese que Dios nos ama tanto, la palabra tanto significa mucho, demasiado. Y hay que amar de una manera increíblemente grande para sacrificar lo que Dios sacrificó, porque Dios sacrificó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad. Nos ama de tal manera, tanto, que dio a su Hijo para que nosotros
pudiéramos salvarnos. Entonces es tan importante este pasaje porque habla acerca de la naturaleza del corazón de Dios. Dios ama de manera sacrificial. Entonces es importante para nosotros comprender que Dios no ama un poco. Él no ama un poco, Él ama mucho, ama muchísimo para poder dar a su Hijo para que nosotros pudiéramos salvarnos. Ahora llevando esto al matrimonio, piense usted en cómo podemos aplicar esta escritura en nuestras relaciones matrimoniales. La pregunta para poder aplicar esto es la siguiente. ¿Amamos tanto a nuestra cónyuge o pareja que estamos construyendo para hacer matrimonio como para sacrificarnos de manera voluntaria? Porque Jesucristo se sacrificó voluntariamente, no fue obligado. Y Dios lo entregó voluntariamente, no estaba obligado. De hecho, no tenía que hacerlo, pero lo hizo por amor. ¿Amamos tanto a nuestro cónyuge o pareja como para sacrificarnos de manera voluntaria por su bien? Y es una pregunta que tenemos que hacernos. Debemos preguntarnos si amamos tanto como Dios ama a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, como para sacrificarnos de manera voluntaria, no obligatoria, de manera voluntaria, por el bien del otro. Fíjese que cuando amamos de esta manera sacrificialmente a nuestro cónyuge, nuestro sacrificio no es negativo, porque hay sacrificios que interpretamos como negativos. Tenemos que levantarnos temprano, es un sacrificio de pronto para ir al trabajo o para ir al médico o invertir una cantidad de dinero es un sacrificio cuando andamos un poquitito limitados financieramente. Pero cuando nuestro sacrificio es voluntario, no es negativo ni obligatorio forzado, podemos hacerlo de una manera profunda y con todo el deseo de que el otro se vea beneficiado. Cuando nuestro amor es tan profundo, es tan intenso, es tan grande como el que Dios tiene por nosotros y nosotros tenemos por nuestro cónyuge, nos comprometemos a dar todo lo de nosotros y todo de nosotros por el bien del otro. Y esto es importante porque en el matrimonio, como no hablamos de emociones, sino que hablamos de un amor sacrificial, debemos estar dispuestos a darlo todo por el otro. Aquí entra bien esta escritura que Pablo menciona en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4, y que muchas veces hemos leído también. Y usted la conoce, ¿no? Dice que no debemos hacer nada, ninguna cosa por egoísmo o por vanidad, sino que más bien con humildad considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ahora, esto es importante porque ¿quién se beneficia de este amor sacrificial? Pues nuestro cónyuge. ¿Quién es más importante que nosotros? Después de Dios, nuestro cónyuge. Incluso en el orden de las cosas está Dios primero, después nuestra relación matrimonial, después los hijos, después la iglesia y después vienen todas las demás personas que no están en la iglesia. Entonces debemos ordenar las prioridades aquí, porque si vamos a amar sacrificialmente, debemos amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, de la manera como Dios nos amó también a nosotros. Estos intereses son importantes. Amarnos profundamente implica sacrificarnos completamente por el otro. Y esto es importante y puede ser una lucha para algunos. Puede ser una lucha porque la esposa, ponte tú, está enferma y uno está cansado, pero tiene que levantarse para atender a la esposa. Y hay algunos que esperarían que a pesar de que la esposa esté cansada o enferma, les atendiera a ellos. Pues es un sacrificio que debemos hacer voluntariamente y por amor, entregándonos a nuestro cónyuge por completo. Esto es matrimonio, queridos hermanos. Esto es matrimonio. Matrimonio es amar sacrificialmente a nuestro cónyuge. Sí, perdón, algo que yo añadiría también a esto, hablamos de este amor de sacrificio, ¿no? Y pensando en el punto anterior, si nosotros realmente tenemos a Dios en nuestros corazones, obviamente vamos a imitarlo y Dios es un Dios de amor. Y Él es el que produce también ese amor en nosotros, ¿no? Entonces, si en nuestra relación de matrimonio está faltando el sacrificio o el sacrificio por dar lo mejor o buscar el bien del otro, se está haciendo difícil, nosotros tenemos que evaluar mucho el estado de nuestro corazón, ¿no? Amar no es algo natural, no de esa manera, no ese amor de sacrificio no es natural en nosotros, pero sí es algo que Dios puede producir en nosotros, ¿no? Entonces, si nos está costando ese tipo de sacrificio, si el sacrificio se pone
difícil o si es como, bueno, tengo que hacerlo, estoy obligado, tengo que dar el ejemplo, si se transforma en un tengo que, nosotros tenemos que evaluar el estado de nuestra relación con Dios y cuánto Dios está influenciando nuestros corazones. Entonces, si nosotros tenemos a Dios, tenemos una buena base y eso nos permite también amar con el sacrificio, ¿no? Entonces, acuérdense de esto, estamos viendo 2 puntos ya y ahora viene el tercero para terminar. Pero necesitamos a Dios para construir una buena base matrimonial. Necesitamos amar sacrificialmente, así como Dios nos amó a nosotros. Y por último, mi esposa va a compartir este tercer punto. Necesitamos dejar de pensar egoístamente. Dejar de pensar egoístamente. Bueno, Dios nos habla, ¿no? En Génesis 2:24 y también en Efesios, el hombre deja padre y madre y se une en un solo ser, ¿no? A su esposa, ¿no? Ese es lo que Dios nos habla en las Escrituras. Y como mencionamos antes, este tipo de unión de un solo ser es algo que Dios nos ha mandado, es algo que Dios ha creado, es el deseo y el corazón de Dios para nuestras relaciones de matrimonio, ¿no? Mientras dura la etapa del enamoramiento del que hablaba al principio mi esposo y que varios de nosotros ya conocemos porque lo hemos hablado, mientras esa etapa dura, no hay mucho lugar al egoísmo en nuestros corazones porque hay tantas emociones que sacrificar por el otro no es difícil, dar para el otro, hacer lo que sea por el otro no es difícil. Pero cuando pasa esa etapa, cuando pasa esa nube y ese como medio de estar embriagados con tantas emociones, sí empezamos a tener una batalla en contra de nuestro egoísmo natural, ¿no? Entonces, el egoísmo aparece mucho en esta otra etapa, en la etapa que continúa después del enamoramiento, ¿no? Nos vamos a encontrar muy tentados a ser egoístas y de hecho muchas veces estamos actuando así sin siquiera percibirlo. Ser un solo, vivir juntos, compartir un techo, compartir algunas cosas juntos, no es ser uno y también es algo de lo que hemos hablado. En muchas relaciones ocurre que las personas están juntas y de nuevo comparten intereses, pero no están profundamente unidas. Si bien somos dos personas con sueños, con deseos de desarrollarnos, con deseos de crecer, con anhelos, somos dos personas que tienen todo eso y que está bien que nos desarrollemos, queremos ser amados, queremos ser respetados. No debemos confundir esto que cada uno puede desarrollarse de manera individual, no debemos confundir eso con ser independientes o andar cada uno en lo suyo, ¿no? Cuando cada uno vive lo suyo, cuando cada uno hace lo suyo, gasta lo suyo, invierte lo suyo, lo que pasa es que se generan muchas diferencias en las parejas. Por ejemplo, algo muy común en las parejas y sobre todo antes, ¿no? Ahora pues puede que sea un poco más equilibrado, pero algo muy común era esta situación, bueno, el hombre se dedica a traer el dinero, la mujer a la casa, ¿no? La mujer es la que cuida a los hijos. Y claro, son roles también dados, ¿no? Por Dios. Pero cuando cada uno hace su parte, él está trabajando, yo estoy cuidando a los hijos y nos encasillamos solo en eso, básicamente lo que sucede es que las parejas se distancian y se producen los problemas, ¿no? Esta sensación de estar siendo abusado por el otro, esta sensación de injusticia, se produce como esta rebelión a veces, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, ser uno significa, claro, cumplir nuestros roles, pero apoyarnos uno al otro, o sea, trabajar siendo uno, no podemos dejar de estar involucrados, no porque, bueno, esta es la parte de mi esposa, yo no me meto ahí. He escuchado muchas veces eso, ¿no? Bueno, él ve esa parte, él ve las finanzas, yo no me meto ahí, no me quiero meter. O sea, cuando nosotros no nos involucramos, realmente dejamos de ser uno y se producen los problemas, ¿no? Entonces, tenemos que dejar
de pensar de manera egoísta también en lo que nosotros queremos o lo que yo quiero lograr o a mí me gustaría hacer esto, bueno, no me importa lo que el otro esté pensando, no, tenemos que aprender este concepto que Dios nos ha dado como matrimonio de ser un solo ser. Hay un ejemplo que mi Sí, esposo, que nos parece muy sí, nos interesante y que pareció queremos muy compartirlo. interesante, ¿no? Porque fíjese usted que cuando no estamos, o estamos juntos, o estamos revueltos, básicamente, cuando ocurre esta cosa del egoísmo. Y hay una fábula, un cuento que tiene que ver con el cerdo o el chancho, como le llaman en algún lado, y la gallina. Y fíjese que el cuento o la fábula dice lo siguiente: un día caminaban el cerdo y la gallina por un lugar y se plantaron ahí, se detuvieron y empezaron a pensar en hacer un negocio juntos. Y la gallina le dijo al cerdo: oye, cerdo, ¿qué te parece si ponemos un restaurante? Y el cerdo le dijo, bueno, me parece bien. Entonces empezaron a planificar la estrategia, cómo iban a funcionar las cosas. Y de repente la gallina le dijo, bueno, yo todos los días voy a venir en la mañana y voy a poner los huevitos para que podamos tener desayuno para darle a la gente. Perfecto, hasta ahí todo iba bien. Y después el cerdo se puso a pensar y él dijo, bueno, tú vas a poner los huevos, yo voy a tener que poner la carne. Entonces yo voy a poner la carne para que el restaurante funcione y podamos tener alimento para las personas que vienen a comer. Ahora fíjese usted en este cuento del cerdo y la gallina, porque hay una lección bien importante. Cuando nosotros estamos pensando egoístamente, pensamos como la gallina y pensamos de la manera en que vamos a poner algo en la relación matrimonial. La gallina colaboraría con los huevos, pero el que sí iba a sacrificar completamente pues era el cerdo, porque ¿cómo iban a tener carne para poder tener los huevos con tocino, por ejemplo? No podían, a menos que el cerdo se cortara un pedazo del cuerpo y lo entregara para que el desayuno funcionara. Entonces, bien importante considerar que a veces en el matrimonio nosotros no estamos totalmente comprometidos, sino que estamos pensando más bien en nosotros y se muestra cuando solo colaboramos. En el matrimonio no podemos solamente colaborar con algo, como la gallina, sino que necesitamos comprometernos completamente, sacrificialmente, como el cerdo. Y esto es bien importante, porque cuando nos comprometemos con la relación, entonces tomamos la decisión de unir todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que sabemos y fusionarlo en uno. Ahora la pregunta para nosotros es esta, porque debemos preguntarnos nosotros, ¿con cuál de los dos nos identificamos? ¿Nos identificamos con la gallina que solamente colabora con algo dentro de la relación o con el cerdo que se compromete completamente en la relación? Es importante considerar esto, porque si no lo hacemos, pues no vamos a saber cuál es nuestro papel dentro de la relación. Así que es bien importante considerar, ¿somos la gallina en la relación o somos el cerdo? El cerdo se sacrificó completamente, la gallina solo puso un poquitito. Entonces es importante pensar. Ahora, a modo de conclusión, para ir terminando, hoy día hemos visto varias cosas. Primero, necesitamos construir una base sólida. Para eso debemos ser personas prudentes, como el hombre que menciona a Jesús en Mateo capítulo 7. Prudente, sabio, juicioso, que vio y pensó en lo que podía pasar después, que evaluó la situación, no simplemente empezó a construir, sino que evaluó, tomó el tiempo, esperó, se sacrificó esperando y luego invirtió en una relación que iba a ser muy buena, que iba a ser profunda, estable, porque iba a estar sobre la base, que es la roca. En cambio, el imprudente, usted ya vio qué pasó con él. Quiso construir su casa o la construyó sobre un terreno que no era firme ni estable y pues todo se derrumbó porque no pensó en lo que iba a pasar después, sino que simplemente se lanzó a la aventura. No debemos ser como el imprudente en el matrimonio, debemos ser como el hombre prudente que escuchó lo que dice Jesucristo, lo tomó, lo consideró, lo obedeció y después practicó todo lo que el Señor le enseñó. Entonces es importante que nosotros seamos personas prudentes al momento de construir nuestra relación matrimonial, incluso en el matrimonio. Debemos ser prudentes en el matrimonio, pensar lo que va a venir después, pensar en lo que estamos haciendo y no como el imprudente. Una vez que tenemos ese punto bien establecido, nosotros necesitamos considerar que la base del matrimonio se construye con Dios, se construye amando sacrificialmente
y se construye abandonando nuestro propio egoísmo. Amén. Entonces, bueno, esperamos que estas cosas puedan ayudar a cada uno de nosotros a levantar nuestra visual del matrimonio, ¿no? Y poder ver cómo Dios lo ve. O sea, a mí me anima, me desafía, me reta mucho pensar en cómo Dios lo ve. Y ese es el deseo de nosotros, ¿no? Siempre tener en alta expectativa el matrimonio, siempre luchar por vivirlo como Dios quiere que nosotros lo vivamos, ¿no? Pero trabajemos de nuevo en aquellas cosas que tapan nuestra visual, que nublan, que dañan nuestra visión del matrimonio. No es nada que venga de afuera, es algo que nosotros necesitamos trabajar. El ver el matrimonio como Dios lo ve depende mucho de cómo trabajemos nosotros, de cómo nosotros lidiemos con las cosas que nos están afectando. Tomémoslas en serio, no las dejemos estar, de no, todas estas cosas causan fisuras, causan rupturas y dañan la relación y de no te permiten experimentar el matrimonio como Dios quiere. Y también recordemos que nosotros debemos como cristianos modelar también ese tipo de matrimonio. El mundo no conoce esta visión tan elevada que Dios tiene. El mundo no lo conoce, pero lo puede conocer a través de nuestras vidas de una manera real. Esta visual que Dios tiene tan elevada no es un sueño, no es un tema de sueños nada más, de cosas que no suelen suceder en esta vida, no. Es algo para nosotros, es algo que Dios quiere que vivamos. Entonces, creamos en esto, confiemos, demos el paso de fe y trabajemos en nuestras relaciones. Y bueno, Amén. muchas gracias Muchas gracias. por estar con nosotros y bueno, esperamos ya verlos en el siguiente tiempo.